raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Amigos, buenas, hoy estamos aquí transmitiendo Dos Puntos Podcast desde los estudios de Úsala Radio en Filadelfia. Y este es un episodio dedicado al español, en realidad, a la literatura en español, a la literatura en español desde los Estados Unidos. No solo porque hace pocos días fue el Día del Idioma, sino también porque tenemos el gusto de tener la Feria del Libro en Bogotá. Así que es un homenaje que hacemos siempre de conexión entre Filadelfia y Bogotá. Yo tengo hoy dos escritores, ambos radicados en los Estados Unidos, una en Houston, el otro en Filadelfia. Miriam Damaris Maldonado es escritora, poeta y activista, pero además estudió psicología y trabajo social y tiene estudios de género. Ella ganó 2 premios, uno de cuento y uno de poesía por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Una de sus últimas publicaciones es Enraizada. Yo tengo que confesarle a ella que Mariposas Caribeñas es uno de mis poemas favoritos. No le he contado. Yo no sé si ese es de Enraizada. Y también tenemos a Roger Santibáñez, es escritor, poeta peruano, como les dije, radicado en Filadelfia, Estados Unidos. Fue parte y fundador del movimiento Cloaca, ese sonido de la C con K. Tiene un PhD en poesía latinoamericana en la Universidad de Temple en Filadelfia y ha ganado distintos reconocimientos. Creo que uno de los últimos fue la semana pasada en Chicago, pero él nos va a contar eso. Y una de sus recientes publicaciones es El sentido de la soledad, sus memorias de 1961 hasta el 2001. Así que bienvenidos Miriam y Roger. ¿Cómo están ustedes? ¿Quieres empezar, Roger, a decir cómo estás? ¿Cómo está Miriam? Comencemos con las mujeres. Estoy muy bien, estoy muy a gusto. Me encanta que estar aquí con el colega peruano. He estado leyendo bastante de él, así que un placer. ¿Cómo está contenta de Houston, estar aquí. Miriam? ¿Cómo está Houston? Cuéntanos. ¿En clima o qué onda? Bueno, el clima, ¿cómo está? ¿Está sabroso? Mira, hablando de cosas en español, Houston, ahora mismo estamos pasando una serie de películas en el museo en español, y a mí me parece interesante todo este movimiento, ¿no? Que estamos moviendo, o sea, que está resurgiendo, ¿no? O que se está gestando todo el tiempo en torno al español, ¿no? Qué interesante. Y me tiene como muy a gusto. Incluso americanos como envueltos o interesados por el español, es decir, no estamos hablando solamente de latinos. Mira, hay algo interesante que el otro día tuve la oportunidad de hacer unos talleres en español de escritura creativa en una escuela privada de español, y entonces cuando hicieron la encuesta de por qué a los anglos les estaba interesando el español, porque casi todos trabajaban en petróleo, ¿no? En empresas de petróleo. La razón número 1 era por el amor. O sea, la razón número 1 de que una persona aprende español en esa escuela era porque se quería enamorar a una latina, o quería enamorar a un latino, o la esposa, la pareja, el novio, hablaba español. Bueno, pues eso sí que es una buena entrada para la poesía. Roger, bueno, ¿qué? Poesía, tu producción literaria de poesía ¿ha sido bastante desde Filadelfia o...? Sí, porque tú llevas ya bastante viviendo en Filadelfia.
Bueno, sí. Primero, gracias, Emma, por tu invitación y un gusto conocer a Miriam Damaris también ahora. Bueno, sí, yo empecé a escribir poesía cuando era un adolescente. Tenía 15 años en Piura, en la costa norte del Perú. Y empecé a escribir poesía para tratar de entender qué hacía yo en este mundo, ¿no? No tenía idea de para qué había venido al mundo. Y trataba de entender esto, entonces comencé a escribir tratando de darme respuestas a esta situación. Luego, cuando me vine a los Estados Unidos para estudiar el posgrado en Temple, pues continué, claro, con esta indagación acerca de la existencia humana, que finalmente es la poesía. Qué lindo lo que ha dicho Miriam, porque es muy sintomático que el amor sea el que haga que la gente se interese en conocer nuestra lengua, pues, ¿no? De manera que me complace saber eso, porque el amor va con nuestra lengua y eso es muy hermoso. Eso es mejor susurrar en el oído español que inglés, ¿o no, Miriam? Esos petroleros deben sentirse mejor susurrando en el oído en español, ¿o qué? Sí, definitivamente, y el interés por el español y la evolución que tiene el idioma es muy interesante en la transformación, ¿no? En el diálogo cotidiano. Sí. Yo siento que que nosotros estamos viendo el español como una lengua que teje puentes, ¿no? Entonces el español en Latinoamérica, bueno, con una visión desde los Estados Unidos, especialmente en la frontera, se ha visto como un idioma que está muy relacionada al racismo, a las luchas, ¿no? Y a la resistencia, pero también yo más que nada veo que es un idioma necesario y que ha sido uno de las principales, ¿no? Como que ha tenido un carácter principal en muchas cosas, no solamente a nivel político, sino que también a nivel afectivo, ¿no? Entonces, ahí está Miriam. hablamos como de los afectos. Sí, yo tengo que contarle aquí a nuestros oyentes, esta vez desde Úsala, que hace poco tuvimos a Miriam en 2 puntos, transmitido desde nuestra plataforma, y Miriam se me adelantaba a todas las preguntas, y ahí va otra vez Miriam adelantándose las preguntas con este asunto con 2 temas bien interesantes. Uno es el tema de que Houston está cerca de la frontera con México, y entonces eso como que le imprime un sabor especial a Houston, diría yo, y al español. Pero otro, yo quería preguntarles un poco, algunos latinos desde Latinoamérica quizás no son muy conscientes de la fuerza del español, de la fuerza de la literatura en español, o la fuerza de los latinos escribiendo en inglés, pero quizás con un corazón y una mente en español, aquí desde los Estados Unidos. Y tenemos escritoras que, bueno, los que estamos aquí lo sabemos, pero quizás muchos no lo saben, y en otros estados. Junot Díaz, Sandra Cisneros, es decir, tenemos excelentes. Esmeralda Santiago, Rita Indiana. ¿Qué podríamos decir que todo ese movimiento y toda esa carga se caracteriza por algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se caracteriza por algo y en algo esa literatura en español escrita desde los Estados Unidos o en inglés escrita por los latinos? Le pregunto, comienzo con Roger. Bueno, sí, sin duda. Me parece que de todas maneras, aunque no sea una cosa súper manifiesta en los textos, en los libros de estos autores, sin duda pienso que hay implícita una resistencia cultural, ¿no? Bueno, si escriben en español, de hecho eso es clarísimo, porque están reivindicando la lengua materna, ¿no? Y si escriben en inglés, pues también, como el caso del peruano Daniel Alarcón, por ejemplo. Hay una resistencia porque buena parte de los temas, de los tópicos que cuenta en sus novelas están relacionados a la vida en América Latina.
por ejemplo, el asunto de la guerra civil que hubo en el Perú entre la insurrección de Sendero Luminoso y las fuerzas del orden establecido, que está en una de las novelas de Alarcón, que se llama algo así como una ciudad a oscuras o una ciudad iluminada con velas, porque Sendero Luminoso hacía grandes apagones para hacer sus ataques y entonces tú tenías que alumbrarte con velas, volver a la etapa de las velas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los temas y la vida de América Latina está testimoniada en estos libros que publican autores latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú, Damaris, de esta producción desde los Estados Unidos? Sí, concuerdo completamente. Sí, concuerdo completamente con Roger. Cuando uno escribe desde la diáspora o desde el exilio, ¿no? Hay un tema ahí de resistencia, ¿sí? Y me gusta mucho esa palabra que yo siento que nos define bastante. Y también se me viene a la mente, por ejemplo, Esmeralda Santiago cuando yo era puertorriqueña, y tengo que mencionarla porque yo creo que eso es un ícono en la literatura puertorriqueña, y que escribe desde Nueva York y que escribe eso que cómo tú defines, ¿no? Lo que es un cocotazo o cómo tú defines los sentires de la isla desde la diáspora, ¿no? Cómo tú te empiezas a reencontrar en este nuevo espacio, pero sin vaciar lo que ya contiene, habitando nuevas narrativas, ¿no? Entonces sí, concuerdo completamente con Roger y añado estas otras experiencias, porque entonces desde la diáspora empiezan a converger la diversidad cultural que nos acompaña, ¿no? Por ejemplo, él viene de Piura, yo vengo del Caribe, entonces en esa diversidad se añaden otras narrativas, otros colores, ¿no? Otra diversidad en las nuevas narrativas de la diáspora que acompañan lo que ya teníamos, pero también un poco del existencialismo que nos acompaña cotidianamente. Ustedes dos son poetas, y hay como a veces una idea de que pues la poesía es muy difícil de escribir, que tiene una métrica, que es como las matemáticas de la literatura. Hay personas que, por ejemplo, utilizan el dibujo, la pintura como terapia. Entonces me pregunto si la poesía sirve como de terapia y si hay que ser escritor para escribir poesía. ¿Qué tan difícil es escribir poesía? ¿De qué sirve la poesía? ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? Si se conectan o no realmente con la literatura, o si las redes sociales, que son 2 líneas, 3 líneas en Instagram, rápidas, de consumo rápido. Es decir, ¿cómo es esta poesía hoy en día? ¿Qué es la poesía hoy en día latinoamericana aquí en los Estados Unidos? Voy a comenzar con Roger. Bueno, claro, el asunto de la poesía es un poco contradictorio o paradojal, ¿no? Porque de un lado, la poesía en la actualidad, en términos cultistas o académicos, es un lenguaje súper sofisticado, ¿no? Es un nivel de desarrollo del oficio muy alto al que se ha llegado. Entonces, en ese sentido, la poesía en ese ámbito, en esos términos, puede parecer como una cosa muy alejada o difícil, como tú dices, de una lectura fácil o simple, ¿no? Pero por otro lado, para la gente común, digamos, del mundo, la poesía está en su corazón, está en las canciones que escucha, está en los boleros que ha escuchado su papá, su mamá. Entonces, hay estas dos situaciones y lo interesante sería que se encontraran, ¿no? Es decir, que todo el mundo pudiera leer todo tipo de poesía, y esto se lograría, claro, con una gran educación, es decir, una difusión de lo que es la poesía y cómo cualquier ser humano es susceptible de captar la poesía en cualquier sentido, ¿no? Ya sea desde una canción que escuche en la radio
hasta un poema altamente elaborado de Ezra Pound, por decir un poeta norteamericano, o César Vallejo en Trilce. De manera que lo que yo pienso es, como dijo Lautréamont, que la poesía es para todos y que la poesía puede ser hecha por todos y que en todo caso necesitamos gran difusión y un sistema educativo para que la poesía, para que el pueblo, para que todo el mundo tenga acceso a la poesía, ¿no? Y a la cultura en general, por supuesto. Bueno, Miriam, ¿y tú qué piensas? Sí, no, estoy de acuerdo con él y también pienso que la poesía pues nos pertenece a todos, ¿no? Me gusta a veces ver pedazos de poemas en las calles y encontrarte con ese pedazo de visión nuevo. Hay una cosa con la poesía que no solo, me gusta mucho que me preguntaste ¿para qué nos sirve la poesía? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué escribir? ¿Para qué sirve la poesía? Y una de las cosas, yo también soy psicóloga y trabajadora social, y una de las cosas que yo utilizo en terapia es el tema de la poesía, ¿no? Porque la poesía sana. ¿Qué sucede con la poesía? La poesía, al tú buscar una imagen, una metáfora que no existe en el mundo real, que no es material, se desarrolla la parte prefrontal del cerebro, que es una parte que se estimula más allá del hipotálamo, ¿no? Que esa parte solamente se activa con imágenes que no son reales, ¿no? Que son difíciles de ver a simple vista y que el ojo y el cerebro no lo tienen procesado. Entonces, como no tienes eso en tu archivo mental, tú tienes que buscar esas imágenes y esas imágenes te hacen estimular una parte del cerebro que normalmente no se estimula y eso ayuda a la memoria, al proceso de sanación y un montón de cosas que se estimulan ahí que normalmente no se estimulan. Entonces, sí, la poesía también sirve para sanar, la poesía sirve para nos salva, nos rescata de muchas cosas. A mí me salvó la vida. Y aparte, estoy de acuerdo con Roger que la poesía nos pertenece a todos. El latinoamericano habla en metáfora. Nosotros hablamos en metáfora todo el tiempo. Nosotros somos poetas naturales. O sea, todo el tiempo nos referimos. Nosotros no hablamos de manera literal, ¿no? Estoy caminando y se me acaba la vida cuando, o sea, también somos muy hiperlativos, ¿no? Entonces, somos poetas, o sea, que sí que, por ejemplo, como él mencionó a Vallejo, y que sí, obviamente hay como dices, una métrica, hay una educación, pero realmente la poesía nos pertenece a todos, y hay poemas que a veces se nos olvida o llegan a ser anónimos, pero hay un tema con lo anónimo y el tema de la mujer. Pero cuando empieza el poema a ser del pueblo, ya es que nos habita, ¿no? Ya no nos pertenece a los que escribimos. De hecho, yo siento que cuando uno escribe y ya suelta el poema, ya eso no te pertenece. Claro, ya no es tuyo. El poema empieza a pertenecerle a la persona que lo lee, a la persona que lo siente, ¿no? Hay que se lo encuentra. Entonces ya eso no te pertenece, eso te lo dieron y tú lo escribiste y fuiste un proceso de un vehículo para que eso saliera y de alguna manera va a llegar donde tenga que llegar y ya no pertenece a alguien. Al que lo susurra al oído, ¿no? Cuando Miriam estaba hablando me acordaba de esta película Amélie, que ojalá, pues es una película bien romántica, ojalá la vieran los que nos están escuchando, porque hay un momento en que Amélie escribe el poema de un poeta que iba al café y que se sentía muy triste porque nadie lo conocía, y entonces ella hace un graffiti con uno de las líneas de ese poema. Yo quisiera que Miriam mirara ahí en su computador, por lo que ella está desde Houston, y escogiera alguna estrofa que escogiera antes de... Mientras yo estoy aquí, le hago una pregunta a Roger. Roger, usted publica este libro que tiene en sus manos y son sus memorias. Uno está un poco acostumbrado a que los famosos sean los que escriben las memorias. Yo no estoy diciendo que usted no sea famoso, pero bueno, entre David Bowie y Roger, ¿cómo es que se lanza
Roger a escribir sus memorias, bastante conocido en Perú, y que espera aquí en los Estados Unidos, que un muchacho latino o hijo tercera generación latino agarre su libro. Roger, ¿cómo pensó en eso? Bueno, sí, es decir, la verdad es que yo nunca había pensado en escribir un libro de memorias, sino que hace unos pocos años murió mi hermano mayor allá en el Perú, en la ciudad de Piura, de donde somos nosotros, y su muerte fue un acontecimiento fuerte que me impactó mucho porque él era mi hermano mayor, bastantes años mayor que yo. Entonces teníamos una relación muy bonita, ¿no? Siempre. Cuando él muere, entonces se me vinieron a la memoria un montón de recuerdos de distintas situaciones en las que me la pasaba con él, ahí en la ciudad de Piura y sobre todo en un balneario llamado San Pedro, frente al mar, en el que él tenía una casa y a mí me llevaba cuando era niño y después adolescente a pasar los veranos con su familia, ¿no? Su esposa, sus hijitos. Y entonces, recordando estos momentos, es que empecé a escribir algo que no sabía yo todavía que podría ser un libro de memorias. Cuando estaba escribiendo estos recuerdos del verano, pensé que podría ser un libro o una especie de novela corta acerca de el tema del verano y la adolescencia de los chicos y chicas en el verano y el primer amor y estas cosas, que es un tópico literario muy socorrido. Entonces escribí algo así, pero de repente me quedé sin recuerdos ya referidos a esta situación. Entonces dije, ¿qué hago? Ya no puedo escribir una novela porque una novela es larga, ¿no? Entonces dije, ok, voy a seguir recordando cuando regresaba del verano a la ciudad de Piura para empezar ya el colegio, ¿no? El sistema escolar. Así lo hice y en eso me di cuenta que estaba recordando la urbanización nueva allá en los años 60 a la que yo me mudé desde el centro de la ciudad de Piura a esta urbanización en las afueras de la ciudad. Me di cuenta que estaba recordando esos momentos de ir a la casa nueva y todo esto, ¿no? Y los nuevos chicos, los nuevos amigos que conocía. Y entonces hice un capítulo sobre ese tema. En ese momento es que dije, ok, acá tengo un libro de memorias entonces. Porque luego ya seguí con memorias acerca de cuando me trasladé de Piura a Lima para estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos, para estudiar literatura. Y entonces ya comencé a configurar distintos métodos o modos para acercarme a memorias de distintos momentos de mi vida. Por ejemplo, dije, ok, voy a escribir recuerdos alrededor de las casas que habité. Entonces hice un capítulo sobre mi casa en el centro de Piura, Junín 381. Luego otro capítulo sobre mi vida adolescente, cuando ya vivía en la nueva urbanización Santa Isabel, calle Santa María, número 320. Y finalmente cuando me fui a vivir a Lima para estudiar, entonces Bellavista 724, que era la dirección que habitaba en Lima. Entonces así fui uniendo por capítulos, digamos, unidades de 3 capítulos así relacionados, y con eso fui configurando el libro, ¿no? Y así es como salió. Roger, y ya voy con Miriam y su poema, pero además me gustaría hacerles esa pregunta a los dos. Escribir cuando no se es escritor, cuando uno escribe porque le ayuda, no sé, al duelo, porque le salva la vida, como dice Miriam, porque le ayuda a uno a sanar lo que sea que hay que sanar, pues es algo muy íntimo. Los diarios es algo muy íntimo. Uno no se imagina que alguien va a leer eso. Es más, uno esconde el libro para el cuaderno por allá para que nadie lo lea. Cuando usted escribe esas memorias o pensaba escribir esto, Roger, ¿usted pensaba en que eso lo iba a leer a alguien? O sea, no tenía como esa cosa de sentirse desnudo para que leyeran su vida. ¿Cómo supera eso? Sí, ¿No le importa? O sea, claro, cuando uno se decide escribir unas memorias,
sabe que se va a presentar, como tú dices, desnudo ante el mundo, ¿no? Y uno asume esa condición, ¿no? Porque en realidad lo que uno está pensando es que ese testimonio, ¿no? Porque es un testimonio de tu propia vida, lo que uno cuenta. Uno piensa que ese testimonio que está ofreciendo es no solamente tu testimonio, sino es el testimonio de un ser humano, ¿no? Común y corriente, de una persona humana. En ese sentido, los que leen pueden verse retratados porque finalmente, a pesar de que son mis cosas personales, son también las cosas de la humanidad. Están retratando la condición humana finalmente. Pues. ¿Pero tiene algún nivel de censura? ¿Se autocensura? Pues la verdad que yo en este libro no. En este libro yo he contado mi vida tal como me sucedió, cosas lindas que me pasaron y cosas terribles que me pasaron también. Todo, lo he contado todo, por así decir. Bueno, Roger, si puede buscar un pedacito de un poema o un párrafo de su libro chévere, y yo aquí brinco con Miriam. Miriam, comencemos por ese tema de abrir la vida, de contar la vida. Usted también tiene cuentos, no solo tiene poesía, pero no, a veces no le da un poco de temor, como de ponerse ahí sobre la brasa. Me da temor no escribir desde un lugar honesto. Eso sí me da temor. Y yo creo que hay que vivir al desnudo y vulnerable porque, o sea, una de las cosas que yo me resentiría es que si ya elegí escribir, pues por lo menos es el acto más honesto que tengo que tener en mi vida, porque es donde único yo puedo quitarme la máscara sin miedo, ¿no? Y o sea, ya tengo muchas máscaras. El hecho de estar en un país que no me siento que lo habito de manera orgánica, ¿no? Es una máscara cotidiana. Entonces ya uno vive con demasiadas máscaras y por lo menos en el acto de escribir uno debe de quitársela. Me daría miedo escribir con temor. O sea, uno no puede escribir con temor. Uno tiene que escribir como si pensara que nadie lo va a leer y de repente desnudarse, ¿no? Uno tiene que escribir de esa manera, de esa desnudez, porque si no, no es una escritura honesta. A mí por ejemplo, cuando leí los diarios de Anaïs Nin o Ana Frank, o cuando tú lees estos diarios que son necesarios, son vitales y conectan con el lado humano de las personas porque son honestos. Entonces, si no fueran honestos, tú no te sentirías humana. Y tú tienes que escribir que tienes sombra, que tienes miedo, que tienes pensamientos ajenos a los que tú proyectas, ¿no? Porque eso te hace humano, eso te hace una persona que puede conectar con otras personas. Si no, nadie se puede ver en ti. Porque no eres un ser perfecto. Y ojalá todos escriban desde las sombras también, ¿no? Quizás algo como de sí, a mí me da miedo, ¿no? Volviendo. Claro, a mí me daría mucho miedo escribir desde desde mi alter ego, ¿no? Desde lo que yo quisiera hacer, porque no es algo real. Yo tengo muchos miedos, tengo mis traumas, tengo una niñez, tengo una historia para no contar que deseo contar, ¿no? Y que otras personas pueden verse en ella. Tengo unas realidades, ¿no? De género, de latinidad, de ser puertorriqueña, que me hace algo muy específico, o de ser caribeña, o tengo mis propios traumas cotidianos, qué sé yo, ¿no? Claro. Y eso, y el tú ser auténtica y el decirlo desde esa honestidad, que a veces es brutal, nos hace que las personas sepan que es una realidad. Si no, vamos a vivir siempre con máscara. Y eso ¿Qué estrofa nos tiene, Miriam? ¿De qué poema? Yo la otra vez leí uno que era el que menos le gustaba, pero a mí me parecía fascinante. Vamos a leerlo. Se llama Estado Civil y pues hablando de escribir desde la honestidad, pues fue uno de los peores momentos de mi vida y yo soñaba con sentirme divorciada, ¿no? Me pensaba divorciada. Estado civil. Me gusta sentirme divorciada, vomitar las monedas repetidas que se permutan. Me gusta creerme divorciada.
evocar el caótico fénix que derramó en mi estómago un cántaro de lava. Me gusta pensarme divorciada, aun cuando las agujas del reloj se derritan a las 6 con el olor de la cena recién puesta, desabrida y monótona. Me gusta imaginarme divorciada, sostener la copa hasta quebrarla, quién sabe si callar, sangrar o buscarme fragmentada. Solo sé que me gusta soñarme divorciada. Me encanta su acento caribeño, me parece precioso. Roger, y una voz suramericana, peruana. Sí, bueno, entonces voy a leer de aquí, de este libro de memorias, El sentido de la soledad, del primer capítulo, que justamente recuerda esos días de los que hablaba hace un rato en la playa de San Pedro con mi hermano y su familia. Voy a leer el epílogo final de este capítulo, que dice así: el verano adolescente es el mejor tiempo para quien vuelve con la memoria de aquellos días soleados. San Pedro desapareció muy pronto, no solo del recuerdo de los que tuvimos ocasión de pasar alguna temporada entre sus 8 casas rodeadas de dunas doradas y el estero ondulante en las horas de alta marea y en posadas aguas oscuras durante la seca. Al frente de nosotros, la isla y su pampón enorme escondían las olas salvajes y suaves de un mar que sospechábamos y buscábamos a hitos de soledad en la proximidad de la bocana, a donde cierta vez vimos llegar troncos enteros de algarrobos que la corriente del río Piura había arrastrado en sus inusitadas crecientes. Una de ellas disolvió San Pedro. Me cuentan que fue en la década de los 90, cuando en la realidad geográfica, playa y balneario desaparecieron para siempre tras el desbarajuste producido por la corriente del Niño en una de sus fatídicas incursiones. Ese adorable Summer Place voló a quién sabe qué mundos en donde ya no se regresa jamás, pero la dulzura de sus imágenes en la fotografía de mi corazón queda impresa en este relato de no ficción, porque la vida definitivamente es un suspiro sagrado que se va tan rápido como los pequeños cangrejos rojos a sus agujeros sumergidos en la arena ardiente y fresca de la playa. Allí, donde permanecimos agradecidos por la otorgada belleza de una escala en el océano de una adolescencia sin nadie, y sin embargo plena de augustas inquietudes y unas recónditas, extremas ganas de vivir, entregando lo mejor de nosotros mismos al cementerio inevitable de la existencia. Ahí tienen 2 voces, una caribeña, una de Sudamérica, peruana, aquí desde los Estados Unidos, un poco para ver esa gran y hermosa diversidad que somos los latinos, los latiné, y no latinex, que es un movimiento muy colonialista, digámoslo, desde aquí hacia abajo. Mejor el latiné con un idioma más neutro, de abajo para arriba. Miriam, ¿qué viene después de Enraizada? Estoy trabajando en un proyecto, en una novela que se llama Remedio Santo, que habla de los rituales que yo tenía con mi abuela, que no es un libro de memorias, pero tiene muchas memorias y tiene muchos secretos de familia que no deben de ser divulgados. Y habla de todos los remedios que mi abuela afrocaribeña me enseñó, ¿no? Y habla también de la cultura yoruba y la espiritualidad que hay en el Caribe, que tiene que ver mucho con la herencia africana que tenemos, ¿no? Con la herencia afrocaribeña. Y habla mucho de la bomba, de la plena, pero también de estas cosas, tiene muchos temas, ¿no? De género, saca todos los secretos afuera, y va en una transición entre Estados Unidos y Puerto Rico, y también toca temas políticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sería su primera novela, Miriam? Va a ser mi primera novela, sí. Ya está en ese proceso de evaluar ciertas cosas, ¿no? Fue mi tesis. ¿Va a combinar palabras en inglés
¿Combina Muy usualmente? poco, ¿Muy poco? muy poco, porque yo no me siento muy cómoda en escribiendo mucho en inglés, entonces va a ser muy poco. No, o sea, me gusta mucho la literatura chicana y neoyorquina y de verdad que la disfruto, pero no me siento tenedora de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, como que va a ser el español muy boricua, eso sí. Mm, muy caribeño, claro. Muy caribeño, claro. Claro. Y también va a tocar mucho lo endémico de Puerto Rico, ¿no? Como la ave endémica, las frutas que ya no se ven, los remedios, ¿no? Como la hierba bruja, el cundiamol, la hierba buena, que son que se consiguen plantas que a lo mejor ya no se consiguen, pero que son remedios que ayudaban a, por ejemplo, mi abuela me ponía hierba bruja en el oído, pero también me decía que si ella me decía palabras bonitas, sacaba todo lo malo del oído, ¿no? Y después me hacía un remedio, un baile, le prendía 3 velones a Yemayá y ese tipo de cosas, esos rituales se van a ver muy claritos en la novela, ¿no? Cómo las palabras se van vaciando del oído, las malolientes, ¿no? Qué bonito. Y se van poniendo palabras con otros olores y otros sabores que van adquiriendo y que te van diciendo, ¿no? Trabajando un poco la autoestima, como diciéndote pelo lindo o Claro. diosa o sirena en caso del Caribe, ¿no? Entonces te van habitando palabras nuevas y las palabras te van sanando también con los remedios. Por ahí Miren, va la cosa. piensa en un par de palabras en español que resuenen mucho y que le gusten mucho para compartirlas aquí mientras me voy aquí con Roger y le pregunto qué viene después de las memorias de hasta el 2001. Y lo otro, Roger, yo le escuché ahorita cuando usted leía, usó la palabra summer, creo que usó 2 palabras en inglés. ¿Qué tanto mezcla usted en su literatura y qué tanto va a mezclar usted me contó, el segundo tomo de sus memorias? Bueno, sí. Yo estoy actualmente ya embarcado en el segundo tomo de este libro de memorias que incluye memorias peruanas también, pero ya incorpora también memorias vividas en los Estados Unidos. De su porque llegada hace aquí. 21 años que vivo en los Estados Unidos, ¿no? 21 años. Sí, 21. Y además tengo otro proyecto también en poesía que estoy trabajando, que se llama Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una poesía mística, pero muy terrenal, diremos, que está también ya programado con una editorial mexicana que se llama Salto de Mata. Entonces estoy en estos 2 proyectos. Ahora, sí, claro, lo que yo usé fue Summer Place, ¿no? Un lugar de verano, que en realidad es el nombre del capítulo ¿no? ¿Por qué? Porque ese lugar de verano es ese balneario, San Pedro, en el que pasé mi adolescencia en la costa. Se llama así, en el Perú. En el Perú se llama San Pedro. No se llama Summer Claro, Place. No, Summer Place es el nombre que yo le puse al capítulo. Y le puse eso ¿por qué? Porque hay una hermosa película de los años 60 que alcancé a ver cuando yo era adolescente, con 2 actores muy famosos de Hollywood de aquellos años, que son Troy Donahue y Sandra Dee, que también cantaba. Es una historia de amor que ocurre en un balneario. La película se llama A Summer Place. Esa es la razón por la cual trasladé esa ficción de la película que me encantó, de amores adolescentes, a ese lugar de verano, Summer Place, en el Perú de mi propia vida, ¿no? En realidad son como relacionando 2 cosas aparentemente lejanas, pero que hay una relación. Claro. De todas formas, estábamos nosotros en Latinoamérica muy, muy imbuidos en esta cosa del norte, ¿no? De Estados Unidos. Quizás ahora va a ser al revés. Roger, y le voy a preguntar ahorita a Miriam sus 2 palabras en español que la enloquezcan, algo así en sonido, como sea, que también le voy a preguntar a usted. Pero antes, cuénteme, ¿quién le publicó estas memorias? ¿Se las publicaron en Perú o aquí en los Estados Unidos? Este libro ha salido en el Perú hace unos 3 meses atrás, en la editorial Random House de Nueva York, pero la sede peruana, porque tienen filiales en América Una muy Latina, buena ¿no? editorial.
Sí, entonces es Penguin Random Books, Random House del Perú. Lo felicito. Gracias. Miriam, sus 2 palabras en español. Mira, estaba pensando que 2 palabras a mí me hacen revitalizarme en español y son palabras con orígenes que son, una es taíno, que es la palabra bohío, ¿no? Y es como cuando yo me siento segura, le digo a alguien, tú eres mi bohío, o te abro mi bohío, ¿no? Y yo la uso mucho. Y lo otro que uso mucho es H, y también tiene que ver con orígenes que es español, pero es de Yoruba, ¿no? Es una palabra que significa buena vibra, buena voluntad, te deseo lo mejor, es como decir amén también, ¿no? Y esas son las palabras que a mí me acompañan. Qué lindo. Como que cotidianamente, ¿no? Claro, claro. ¿Y para Roger? Mi palabra favorita creo que es una palabra simple y sencilla, que es corazón. Corazón me parece que es fundamental para mí porque yo trato de guiar mi vida con el corazón. Siempre recuerdo que cuando yo salí del colegio allá en el Perú, hace 1000 años, ¿no? Cuando terminaba la secundaria en un colegio de los sacerdotes jesuitas, el cura que nos despedía, que había sido nuestro tutor, nos dijo, muchachos, yo quiero decirles esto, el único consejo que les voy a dar es el siguiente. Ustedes para vivir tienen 3 opciones, ¿no? Organizar su vida guiándose por la cabeza, por el sexo o por el corazón. Les recomiendo que sigan su corazón. Vea pues, qué bonito. Yo que le digo a todo el mundo mi corazón. Ahí estamos. Bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo a Miriam Damaris Maldonado y a Roger Santibáñez por traer aquí a Úsala Radio estas 2 voces, una caribeña, una peruana, y aquí desde Filadelfia es como si hubiéramos hecho un triangulito con la costa este. Y pues quiero agradecerles toda esa perseverancia, porque sin duda es una manifestación de la presencia latina nuestra en los Estados Unidos, más de 62 millones mal contados, y que ojalá pues el crecimiento siga siendo fuerte económicamente, políticamente y artísticamente. Y pues ojalá tengamos una feria del libro enorme, cada vez más grande en distintos estados. Gracias Miriam, gracias Roger. Un gusto Miriam y gracias Emma. Y muchas gracias por este espacio y todo lo que estás creando y gestando. Y seguimos. Y mucha suerte con sus publicaciones futuras. Y yo quiero agradecer al equipo de Úsala, Miria, y lógicamente al equipo de 2 Puntos Platform. Y ustedes pues sintonicen, sigan 2 Puntos Podcast en el social media si les gustó lo que escuchó. Y recuerden que este programa está apoyado por Independence Public Media Foundation, y quien les habla es Emma Restrepo, periodista e inmigrante radicada en Filadelfia. Muchas gracias. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. 2 Puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.